pero muy rápidamente. La eugenesia es, antes ya más o menos hemos seguido diciendo que es algo así como, bueno, calificar a los seres humanos y en función de sus características genéticas, pues darles la posibilidad de que se reproduzcan, de que tengan hijos o de que incluso nazcan. Aquí habría que hablar de varias etapas. Una eugenesia social, que fue la primera oleada de eugenesia. Esto fue en el siglo XIX y principios del siglo XX. Luego una neoeugenesia, que es en la que estamos ahora, y la que viene después, que es la que ya empieza a aflorar en la mente de muchas personas, es la posibilidad de hacer incluso una mejora genética del ser humano. De la primera de ellas, de la eugenesia social darwiniana, simplemente comentaros que fue una corriente, que tuvo dos orígenes o dos focos, digamos, dos causas, ¿no? Por un lado, la teoría de la selección natural de Darwin, porque Darwin se inspiró para hacer su teoría de la selección natural en el resultado que había dado la selección artificial, y cuando uno selecciona en plantas o en animales, plantas cultivadas o animales domésticos, consigue pues variedades o digamos individuos que son superiores a los anteriores por selección, y entonces eso llama mucho la atención. ¿Por qué no aplicarlo en el ser humano? Fijaros de lo que estamos hablando. Y naturalmente eso era una de las semillas de la eugenesia, pero la otra semilla fue el descubrimiento de los experimentos que hizo Mendel de genética, precisamente en su huerto, un monje agustino en un huerto había hecho unos cruzamientos con guisantes y descubrió las leyes de la herencia. Y se vio que la herencia era una herencia particular y se establecieron unas leyes. ¿Y qué pasó? Pues que se pensó que todos los rasgos genéticos, todos los rasgos, mejor dicho, humanos, no solamente los físicos y los fisiológicos o bioquímicos, sino incluso también los caracteres de conducta, estaban regulados genéticamente. Entonces, si yo sé que hay genes detrás de tales o cuales comportamientos, de tales o cuales rasgos, ¿por qué no intentar hacer una selección también en el ser humano que ha dado, con los mismos resultados que ha dado, por ejemplo, en las plantas cultivadas y en los animales domésticos? De modo que esa es, digamos, el origen o el foco. Un gran error. Evidentemente, los caracteres de comportamiento no tienen nada que ver con los genes. Uno puede tener unos genes estupendos, maravillosos, pero luego ser un mal terrible, porque al final son los factores ambientales los que condicionan el desarrollo de la personalidad, del carácter, en fin, la educación, el ambiente en el que uno se mueve, es lo que al final nos hace mejores, peores, o nos hace inclinarnos hacia un lado o hacia el otro. Es decir, no es una cuestión genética, absolutamente absurdo, pero al principio se pensó así. Y hubo algunos, digamos, genios como Galton, primo de Darwin, por cierto, que también decía cosas como que la mejora de nuestro acervo me parece una de las más elevadas metas que debemos de alcanzar, por ejemplo. O como Müller, que fue un premio Nobel de genética, porque este descubrió que con los rayos X se pueden provocar mutaciones, que también defendió, debemos trabajar con el fin de generar una raza de seres, en fin, y más, que no voy a mencionar, incluso movimientos políticos. Aquí tenéis a la señora Margaret Sanger, que es la fundadora de la Liga Americana del Control de la Natalidad, que es además la causante de la creación del Plan Fahrenheit, que todos conocéis, ¿no? Bueno, pues todas estas corrientes incluso afloraron luego en Alemania, porque todo el movimiento nazi al final del racismo pues estaba motivado por la diferencia genética entre la raza aria y las demás, ¿no? No os voy a contar más cosas porque eso todos lo sabéis. Pudo haber un cierto momento en el que las cosas estuvieron en su lugar, cuando en el año 48 se aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en las que se decían cosas como que los hombres y mujeres de todas edades y razas tienen derecho, etc., ¿no? Pero esto realmente hoy en día ya no se cumple. Y ahora vamos entonces a lo que está pasando en el momento actual. Voy a paso esto por cuestiones de tiempo. Voy a la neoeugenesia. La neoeugenesia es lo que estamos ahora. Es un derivado con las mismas ideas, es decir, ¿por qué no hacer selección en favor de lo mejor, de lo genéticamente brillante, ¿no? Ya que tenemos embriones que los podemos producir en el laboratorio, pues la tentación inmediata es seleccionar el mejor embrión, implantar el mejor embrión
y eliminar los demás. Esto sería un diagnóstico genético preimplantatorio que se hace. O también, ya que tenemos técnicas para detectar malformaciones en los fetos durante el embarazo, pues aquellos fetos que vengan con malformaciones, aborto y se acabó el problema. Esto es la neurogenesia. Ese es el marco en el que estamos en este momento. Las dos modalidades, diagnóstico genético preimplantatorio y el prenatal. Hay técnicas muy fuertes que lo hacen posible. Es decir, no, técnicamente esto es abordable y de hecho es el problema, ¿no? Es decir, que cada vez la biomedicina en este sentido ha avanzado y hoy en día podemos extirpar, por ejemplo, una célula o dos de un embrión que tenga solo 8 células, recién fecundado, a las pocas horas, extirpar esa célula y hacer un análisis de carácter genético. Bien, digamos, con una maquinita que se llama PCR que nos permite conocer secuencias de los genes, ¿no? O bien incluso hacer una observación microscópica para ver qué cromosomas tiene. Si tiene XX, por ejemplo, mujer, XY varón, o si tiene un cromosoma de más o de menos, síndrome de Down, si tuviera un trisomía 21, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, todo eso, esa capacidad de poder hacer ese tipo de análisis, y aquí veis más o menos la idea, ¿no? De varios embriones que yo he obtenido por fecundación in vitro, hago un análisis y los afectados los descarto y los que me interesan porque no tienen un problema, pues los implanto, ¿no? Aquí veis algún detallito, en fin, esto por ejemplo son unas células en las cuales con una tecnología que se llama de pintado cromosómico yo puedo detectar si hay dos X o hay un X y un Y, por ejemplo, mujer o varón, y puedo seleccionar el sexo, o se puede también saber si hay dos 18, dos cromosomas 18 o hay más de dos, y tendríamos un síndrome de Pató, por ejemplo, que es una enfermedad. Toda esa posibilidad tecnológica existe. Entonces se pueden hacer esas tecnologías en los embriones, como también se pueden hacer ya en el prenatal, durante el embarazo. Es lo mismo, tomar una muestra del feto celular, esas células pueden estar incluso en el torrente sanguíneo de la madre, en la circulación periférica, se pueden ver células fetales y hacer un análisis, o bien se puede, bien análisis pueden ser bioquímicos, que pueden ser moleculares, que pueden ser cromosómicos, y al final pues detectar. Hay algunos métodos que son más o menos invasores, yo creo que el más conocido por todos probablemente es la amniocentesis, que consiste en invadir, es un método invasivo, invadir el líquido amniótico, donde está el bebé en crecimiento. Ahí habrá células que proceden del feto, se extraen, se analizan en el laboratorio y se detecta una trisomía 21, lo que sea, o no. Y según lo que se detecte, ya viene luego la invitación, ¿no? Es decir, el diagnóstico genético prenatal y el preimplantatorio, fetos o embriones, está, digamos, diseñado de tal manera que es una invitación, y así es como yo lo veo, al menos en los manuales y en las guías, por ejemplo, de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, es muy claro, que es un procedimiento para que te liberes de niños con problemas, o de bebés, o de futuros bebés si son embriones con problemas. Esto es auténticamente eugenesia, en este caso le vamos a llamar neoeugenesia. También es cierto que tiene sus limitaciones, es decir, lo único que vamos a poder aquí con estas tecnologías detectar son patologías cromosómicas muy evidentes, un cromosoma de más, un cromosoma de menos, por ejemplo un síndrome de Turner, que es un X0, le falta un cromosoma X, sería una mujer, porque no hay Y, y por tanto es mujer, pero tiene muchos problemas, aunque son personas, yo conozco algún síndrome de Turner, que pueden tener, digamos, una vida perfectamente normal, pero bueno, ya la técnica está preparada para decirte si esto ocurre, ¿no? Y luego invitar a la mamá y al papá, o a la pareja, a que decidan si quieren seguir adelante o si no quieren seguir adelante. Claro, como están las cosas es así. Limitaciones porque esto nos puede dar lugar bien a la detección de cromosomas, pero muy groseras, porque hay también alteraciones cromosómicas estructurales que no se pueden detectar. No llegan a los niveles de resolución a detectar la pérdida de una región cromosómica, por ejemplo. Pero también es cierto que de los genes implicados en enfermedades, en patologías, solamente se pueden detectar sistemas monogénicos, cuando hay un gen solo. Y hay muchas patologías que son de más de un gen. Por ejemplo, muchas del sistema nervioso, pues la esquizofrenia, por ejemplo, aquí veis alguna. Bueno, me pasa. La esquizofrenia, alergias, asma, bueno, espina bífida, todas estas
estos casos que veis aquí, que son enfermedades o patologías que pueden afectar a los bebés, pues no se pueden, digamos, no se pueden detectar con los sistemas actuales de detección de estas patologías, sino que cuando nace el niño, si se ve que tiene tal o cual alteración, pues ya no se lo encuentra hecho. Llamo la atención porque a pesar de que toda la tecnología está al servicio de estas cosas y se está ofreciendo los servicios en muchos sitios, pues tener en cuenta que todavía no hace tanto, en el año 97, la UNESCO decía que nadie podrá ser objeto de discriminaciones fundadas en sus características genéticas, cuyo objeto o efecto sería atentar contra sus derechos y libertades fundamentales y el reconocimiento de su dignidad. Es decir, bueno, las leyes dicen unas cosas, o los foros, digamos, de opinión tan importantes como la UNESCO, en este caso, dicen unas cosas, pero luego los tiros van por otro lado, ¿no? Y termino simplemente recordando al maestro de Jérôme Lejeune, que es, digamos, el que de alguna manera nos inspira a muchos. A mí por lo menos me hizo mucho bien conocer su trabajo, conocer su investigación, conocer su lucha denodada, su defensa a ultranza de la dignidad de la vida humana, sobre todo en el caso de los niños con síndrome de Down, a pesar de él fue el descubridor precisamente de la causa del síndrome de Down, la trisomía 3 cromosomas 21 en vez de 2. Entonces, Jérôme Lejeune llevó a cabo, digamos, una labor intensísima de defensa de los niños con síndrome de Down, llegó a fundar un hospital que por supuesto hoy todavía continúa, donde se trata este tipo de niños, dio la vuelta al mundo, estuvo incluso nominado, tuvo muchos premios durante su vida, pero bueno, al final las leyes arrasaron y la conveniencia de, digamos, de quitarse de en medio problemas por medio de los diagnósticos genéticos prenatales, que en el momento en que Jérôme Lejeune descubrió que eran causados por esa trisomía 21, enseguida vieron que había métodos para detectarla, y en vez de tratar de solucionar el problema de los niños, para lo que sirvió su descubrimiento y fue su gran decepción, fue precisamente para que por medio de su detección de lo que él había descubierto, podérselos cargar, ¿no? Porque sufrió esta losa, digamos, durante toda su vida. Está, como sabéis, probablemente en proceso de beatificación. Fue un gran amigo del Papa Juan Pablo II, el primer presidente de la Academia Pontificia de las Ciencias. Y únicamente dos reflexiones de personas importantes. Una de Hans Jonas, un filósofo que tiene muchos libros me habla precisamente de temas éticos y bioética, y dice, por ejemplo, que el ser humano ha aumentado su poder dominador de la naturaleza, pero no se ha preocupado por crecer con la misma intensidad en el conocimiento de las consecuencias de ese poder. Esto es importante y esta